Este pequeño del profeta Jonás, este profeta, este libro en medio de ahí de una serie de profetas que escribieron poco, una fecha, un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba pasando por momentos difíciles, socialmente estaba convulsionada toda la sociedad en ese momento, cambiaban rey en periodos muy cortos, reyes que se alejaban completamente de Dios, reyes que se acercaban a Dios, hacían un par de años las cosas bien y luego se alejaban otra vez y entonces estaban en ese estira, encoge de estar empleitados contra Dios, de estar en rebeldía contra Dios, y entonces Dios enviaba constantemente profetas para advertirles y para decirles: es necesario que se vuelvan de su mal camino y que vuelvan su rostro a Dios. Y cada profeta que encontramos en el Antiguo Testamento, vemos que el mensaje siempre era el mismo. Vemos el profeta hablando de juicio de Dios, vemos al profeta mostrando la misericordia y el perdón de Dios, y vemos al final dejando esperanza en medio del pueblo. Ok, ahora vamos entonces al libro de Jonás. Jonás, a donde lo dejamos la semana pasada, ¿recuerdas? Aquel profeta que Dios llamó desde su tierra al norte de Israel, aquel profeta que, como le llamamos la semana pasada, fue alguien que estuvo en abierta rebeldía contra Dios, que muchas veces nosotros decimos: ¿y por qué? Si era el profeta, si era el hombre que recibía el mensaje de Dios, pero agarró llave, se puso caprichoso. Y tú viste lo que vimos la semana anterior en el capítulo 1, a este Jonás trató de huir de Dios. Dios le dio el mensaje y le dijo: ve a Nínive y predica contra ella, pregona contra ella el mensaje que te voy a decir. Nínive va a ser destruida. Y tú te recuerdas, Jonás, ¿qué hizo? Trató de huir, se fue al puerto más cercano que tenía, descendió, dice, de su pueblo a donde estaba, llegó a la costa, al puerto de Jope. Encontró rápido ahí el primer barco, la primera nave que iba a salir ese mismo momento que él llegó. Dice que paga su pasaje, ¿verdad? Se sube, va a la taquilla, paga su pasaje y dice: llévenme lo más lejos que se pueda, yo voy huyendo de la presencia de Dios. Bueno, creo que no dijo eso en la taquilla, ¿verdad? Pero dijo: yo voy lejos y lo que quiero es huir de la presencia de Dios. Por favor, sáquenme de acá, de la costa de Israel. Yo quiero ir allá donde se ve aquello amarillo, aquello brilloso. Yo quiero irme hasta allá, a la zona más lejana, a Tarsis, ¿verdad? Allá por el estrecho de Gibraltar. Yo creo que hasta ahí Dios no me alcanza. ¿Y tú recuerdas lo que vimos la semana pasada? Fue imposible que pudiera huir de la presencia de Dios. Jonás decide subirse al barco, ¿verdad? Y te recuerdas las tres características que vimos de Jonás la semana pasada. Jonás había decidido, en el plan que había armado, huir, echarse a dormir, y era capaz estaba dispuesto hasta morir. ¿Recuerdas que Dios, en el intento de hacerlo recapacitar, de decir: Jonás, no escapes, Jonás, te estoy dando y te estoy encomendando algo, dice que levanta una tempestad en medio del mar? ¿Recuerdas? ¿Y qué pasó? Jonás indiferente, ¿verdad? Jonás apático, allá dormido en la parte baja de la nave, y no recapacita, no quiere volver, no quiere entender que Dios le había comisionado para que fuera a hacer algo. ¿Recuerdas a los marineros? Este cuadro de la gente que no conoce de Dios. ¿Qué hacían los marineros? Primero, oraban cada uno a su Dios. ¿Recuerdas la característica de estos marineros? Cada uno oraba a su Dios. Luego dice que temían por sus vidas. Estamos acá, que este barco se mueve, casi se quiebra y no hayamos qué hacer, tenemos miedo de nuestras propias vidas. Y una tercera cosa que hacían estos marineros: tiraban sus pertenencias o tiraban sus enseres fuera del barco, fuera de la nave, ¿verdad? ¿Viste cómo la semana pasada veíamos que esta es una característica de la gente que no conoce de Dios? Una característica de aquellos que tratan por sus propios medios buscar una solución a los problemas. Entonces vienen los marineros, encuentran a Jonás y le dicen: mira, dormilón, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué pasa contigo? Levántate y comienza a clamar a tu Dios. Y Jonás, bien campante, les dice: no, si el problema soy yo, ¿verdad? Aquí el problema soy yo, por eso es que está esta gran tempestad. ¿Y qué debemos de hacer? Dice de que lo agarran
y les dice Jonás, agárrenme, tómenme y échenme al mar. ¿Recuerdas que vimos cómo Jonás estaba aún hasta dispuesto cuando vimos este cuadro de las aguas, este cuadro de pueblos, de las culturas que representan a las poblaciones? Jonás estaba dispuesto hasta irse al mundo, pero no obedecer el mandato de Dios. Jonás estaba en rebeldía, había agarrado, como decimos literalmente, ¿verdad? Capricho, y no quería Jonás. Entonces recuerdas que al final lo tiran, dice que la tempestad se calma y entonces los marineros se convirtieron a Dios. Los marineros alabaron a Dios. Y entonces dejamos a Jonás, que estaba en ese momento cayendo al agua. Entonces, vamos ahora y comencemos ahí en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Bueno, leamos desde el versículo 17, que la semana pasada no lo desarrollamos por completo, y mira cómo lo dice. Pero Jehová, una vez que tiraron a Jonás al agua, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ok, ¿qué pasó con Jonás acá? Pobre Jonás, ¿verdad? Pobre Jonás, porque ahora lo vemos que Dios tenía preparado un plan. Por más que Jonás trataba de huir, por más que Jonás dijo, aquí me voy a morir, tírenme al agua. Yo me lo puedo imaginar cayendo al agua, ¿verdad? Y entonces dice que Dios tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Sabes, a veces es bien difícil el poder dimensionar esta parte de este capítulo. Como yo te dije la semana pasada, Jonás es un libro lleno de un montón de eventos sobrenaturales, porque ese es nuestro Dios, un Dios sobrenatural. Vamos a ver cómo Jonás a través del libro se ven un montón de cuadros donde a veces es hasta difícil de poder comprender qué es lo que estaba viviendo Jonás. Vemos cómo la consistencia de Dios a través de los libros nos demuestra que Dios siempre había estado protegiendo a Israel, y en este momento llama a un profeta para que este profeta vaya a predicar a un pueblo o a una cultura pagana completamente, a los asirios. Entonces, cuando llegamos acá y pensamos que Jonás fue tragado por un gran pez, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? Ah, sí, esa es la historia que me han contado mis hijos que les dieron el domingo en la escuela bíblica. Pero yo no voy a creer eso. O sea, que Jonás fue tragado por un gran pez. Ajá, y entonces a veces hasta algunos hemos buscado información y hemos leído, ¿verdad? No, es que científicamente nadie puede vivir dentro de una ballena. Nadie. Ay, ¿por qué no puede vivir dentro de una ballena? Porque, hermano, dicen los científicos que los gases, los ácidos gástricos que tiene la ballena, la acidez, el agua, la forma en que toman el oxígeno, es difícil que Jonás pueda haber estado en el vientre o en las entrañas de este gran pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué pasó? ¿Crees que físicamente era posible que Jonás fuera tragado por un gran pez? ¿Qué crees tú? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Físicamente posible que Jonás fuera tragado? Exacto, yo digo que sí, ¿verdad? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver algunos pececitos que hay en los océanos, y hay algunos que son bastante galanes, bastante grandes, ¿verdad? Físicamente, quizás nosotros podemos decir, es imposible que Jonás sobreviviera dentro del vientre del pez. Y nos vamos entendiendo, César, es cierto, o sea, es imposible que Jonás pueda estar allí. Y entonces, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué está describiendo Dios en este pasaje de la Biblia? ¿Qué Dios nos quiere decir con este cuadro? ¿Sabes? Que una de las trampas del enemigo es que nosotros tratemos de desvirtuar y ver Jonás como un libro de fábulas, como un libro de cuentos. ¿Sabe por qué? Porque Jonás representa en el Antiguo Testamento un cuadro de lo que Jesús iba a hacer. Y si nosotros pensamos que Jonás, la historia que estamos viendo, es una fábula, entonces lo de Jesús también fue una fábula.
Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, si yo digo de que no fue real lo que le pasó a Jonás, entonces quizás también me debo de cuestionar con que si lo que pasó a Jesús fue real o no. Mira, físicamente dice, imposible que Jonás sobreviviera dentro de las entrañas del pez. Yo acá te tengo algunos candidatos posibles en los cuales quizás Jonás pudo haber residido o vivido durante un par de días, ¿verdad? Primero, la ballena azul. La ballena azul, ahí está el nombre científico, Balaenoptera musculus. Mira, este es un animal grande, grande. Yo estaba buscando imágenes de esta la saqué de Wikipedia, y ahí tú puedes ver la dimensión del animal con respecto al tamaño de un ser humano. Llegan a medir entre 23 y 25 metros. Había una imagen que me sorprendió de una ballena esta azul, que la ponen a la par de uno de esos buses amarillos que tenemos acá en la iglesia, esos que le caben como 50 pasajeros, y quizás llega como la mitad del animal, ¿verdad? Lo ponen ahí y 2 grúas la están levantando a una que han capturado, una ballena de estas. Dice que estas ballenas pueden tener hasta 6 o 7 como panzas, o así como la res, como las vacas, ¿verdad? Que tienen diferentes compartimentos dentro de su estómago. Dice que algunos de esos espacios dentro de la ballena pueden llegar a tener 3 metros de largo, 2 de ancho y como 3 de alto. O sea, más grande que el cuarto quizás que nosotros tenemos en la casa, ¿verdad? O sea, literalmente decimos, si un animal de esos se traga a Jonás, sí, fácilmente pudo haber caído allá adentro. Y Jonás ha de haber dicho, de plano que esta cosa es más grande que mi cuarto, ¿verdad? Y pudo haber estado ahí un par de días. Pero quizás tú te preguntas y dices, no, César, yo no creo esto. ¿Por qué? Porque este animal, dice la Biblia, que un gran pez tragó a Jonás, y este es un mamífero, porque es una ballena. Ajá, buena observación, ¿verdad? Buena observación. Mira, aquí tengo otra foto de la ballena azul y se ve que es bastante cholotona, ¿verdad? Se ve que es bastante grande. Entonces yo te digo, ok, si no fue una ballena azul, puede que haya sido un tiburón ballena, un Rhincodon typus. Ese es el nombre científico de este animal, ¿verdad? Se le llama tiburón ballena. Este sí es un pez, ¿verdad? Pero por su tamaño se le llama ballena. Este animal dice que llega a tener el tamaño aproximado de entre 12 y 14 metros. Entre 12 y 14 metros que es un animal que traga una cantidad de agua cuando va a comer para poder comer el plancton, para poder comer los animalitos o caracoles de los que se alimenta, que en esa absorción que hace, todo lo que esté al frente de él, bienvenido, ¿verdad? Va para adentro y por medio de sus barbas que tiene, hace una especie de filtro. Saca el agua y toda la comida queda retenida al lado del estómago o para las branquias del tiburón. Mira, no es nada pequeño. Es posible que haya sido uno de estos también, ¿verdad? Si tú ves ahí las dimensiones, mira el buzo cómo se ve, de 12 a 14 metros. Creo que de la cabina de sonido hasta acá hay 15 metros. 15 metros aproximadamente hay. ¿Te puedes imaginar si no cabía Jonás en este animal, si tenía unos 12, 13 metros? Perfectamente cabía y quedaba todavía con suficiente espacio para trotar quizás por las mañanas, ¿verdad? Allí un ratito, ¿verdad? O sea, allí Jonás cabía perfectamente, ¿verdad? Pero entonces ahora tú quizás me puedas hacer una observación y me digas, ajá, quizás este sí, César, puede ser porque es un pez, pero este pez vive en las aguas en los extremos del planeta, en los hemisferios, allá por Argentina, allá por Alaska, en la zona de los hemisferios. Y el libro relata que Jonás salió de Jope y que salió hacia la zona de Tarsis en Gibraltar. Entonces me estás hablando del Mediterráneo. Allí quizás no vivía este pez. Ajá, entonces vamos empatados ahorita, ¿verdad? Entonces yo te digo, ok, entonces mira, yo aquí te tengo otro candidato que podría ser uno de los que tragó a Jonás. Este es el mismo tiburón ballena, para que veas que es bastante inofensivo con la trompa, de poder morder y poder haber hecho pedazos a Jonás, porque él lo que hace es absorbe todo el agua y luego filtra por medio de las barbas que tiene. Entonces este es el otro candidato.
El otro candidato es el tiburón peregrino, que es de similares dimensiones al tiburón ballena. Y es igual, es un tiburón, es un pez. Y su zona de proliferación donde él vive, su hábitat, es el Mediterráneo. Esa es su franja donde vive. Sabes que hasta hoy en día, hasta hay este tipo de tours. Si tú quieres ir a conocer uno, ¿verdad? Dice de que hay tours donde te llevan en los barcos, te tiras en una especie de buzo y puedes tocarlos, puedes estar a la par de ellos porque son totalmente inofensivos. El tiburón peregrino dice que una de sus características es que no ataca al ser humano, no lo ataca. Pero cuando abre la bocota esa que tiene y va a alimentarse, apártate de ahí porque ahí sí literalmente te llevó la corriente. Ahí sí te llevó la corriente. Entonces, el tiburón peregrino, sí es de esa zona. Podría ser uno de los candidatos que pudo haber tragado a Jonás. Mira, cuando hablamos de que si Jonás fue tragado por un pez, hay posibilidades. Y yo digo, sí sucedió. Sí sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque este cuadro que vemos en Jonás, versículo 17 del capítulo 1, es lo que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, que dice 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Es una verdad absoluta. Era un cuadro de lo que estaba desde ya demostrándonos Dios, que lo que iba a pasar el Señor Jesús. Entonces dice que esa era la señal que se le iba a dar a esa generación, la señal del profeta Jonás, que así como él estuvo, también el Señor Jesús iba a vivir ese cuadro. Por eso nosotros tenemos que ver que en el libro de Jonás, en el capítulo 2, al final Dios en su plan lo que quería era confrontar a Jonás con la muerte y con la resurrección. Dios quería confrontar en su plan a Jonás con la muerte y con la resurrección. Yo por eso esta noche quiero que acá en el capítulo 2 de Jonás nosotros podamos ver que cuando nosotros estamos en crisis, cuando Dios tiene un plan para nosotros, debemos de considerar 3 elementos con los que nosotros somos confrontados. Y cuando nosotros somos confrontados en medio de la crisis, en nosotros se va a manifestar, primeramente, ¿a quién tú acudes? ¿A quién tú acudes? Mira, leamos el versículo 1 y 2 y dice, entonces 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mira qué cuadro de lo que Jonás ahora nos muestra acá. Yo estaba recordando esta historia, nunca la he contado. Bueno, y algunos quizás ni de mis familiares la saben, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez tú has estado en un cuadro o en una situación de experimentar la muerte, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez tú has dicho sí. Yo recuerdo una vez que tuve un accidente que el carro quedó hecho pedazos y no sé cómo a mí no me pasó, pero nada, ¿verdad? Uno de esos eventos milagrosos que pasan en la vida. A mí me detectaron una enfermedad que el diagnóstico era: no hay remedio, no hay solución, le queda 3 meses de vida. Hermano, y eso fue hace como 10 años ya, fíjese. Wow, ¿verdad? Entonces tú te quedas como que verdaderamente Dios obra de manera milagrosa. Pero sí o no que cuando experimentamos estas cosas, nuestra forma de ver la vida, la perspectiva de ver la vida cambia totalmente. Yo no sé si te ha pasado, pero al estar preparando este mensaje de Jonás, yo recordé un pasaje, un evento que me sucedió quizás hace como unos 18 años. Y aquí le cuento a mi esposa, no me hubieras conocido, Mirlita, ¿verdad? Hace 18 años. Porque yo recuerdo muy bien, hace como 18 años, yo tenía como 15 por ahí, 14, 15, 16 años. Y fuimos con mi familia a uno de estos balnearios, de estos lugares turísticos, ¿verdad? Fuera de la ciudad, creo que era ahí por la zona de Usulután o San Vicente, algo así. No recuerdo dónde era, pero la cosa es que la familia se puso de acuerdo y dijo, vamos a las piscinas, sí, vamos a las piscinas. Yo recuerdo que desde los 8 años hasta los 12 años, yo fui parte de una escuela de natación. Y al final, después de un par de años, hasta competíamos y representábamos a las instituciones donde
donde estudiábamos con mi hermano mayor, ¿verdad? Entonces, habíamos aprendido a nadar. Entonces teníamos confianza, mi papá tenía confianza de decir, sí, métanse a la piscina, ustedes no se van a ahogar, ¿verdad? Ustedes son competidores de las aguas, ¿verdad? Nadábamos ahí en el estadio y toda la cosa. La cosa es que nos fuimos a ese lugar, ahí al Turicentro, y recuerdo muy bien, ¿verdad? Que llegamos, estacionamos el pickup, los demás de la familia se parquearon ahí casi enfrente también, cerca, y dijo mi papá, no nos quedemos acá porque toda la gente busca la zona cerca de donde están los carros y aquí hay mucha gente, demos la vuelta a las piscinas y vámonos hacia el otro extremo, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, yo recuerdo muy bien que todos los adultos empezaron a caminar, ¿verdad? Con sus cestas, las señoras y los niños ahí con los más pequeñitos que se querían meter, se querían bañar en la piscina. Y aquellos que ya eran un poco más grandecitos, que ya no iban con los papás, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien, dijimos, tirémonos a la piscina, ¿verdad? Atravesémonos, ¿para qué vamos a ir a dar la gran vuelta si no podemos atravesar aquí, ¿verdad? Entonces viene y lo primero, se sube mi hermano, que era el más abusado, un trampolín, ¿sí? Un trampolín de 3 metros y se tira. Y yo detrás, ¿verdad? Cuando vi, y lo primero, 3 metros, ¿verdad? Está alto este volado, ¿verdad? Entonces, pero ya se había tirado mi hermano porque me había tirado de trampolines de 1 metro, ¿verdad? Pero ya 3 metros. Te digo que si no lo has hecho, muy experto seas, da miedo, da miedo. La cosa es que llegué a esa orilla y dije yo, bueno, ya se tiró, ¿verdad? Y mis otros primos venían detrás, ni modo, ¿verdad? Me voy a tirar. No recapacité que si el trampolín era de 3 metros, te puedes imaginar la profundidad de la piscina. Porque ¿qué pasa si es muy, muy pachita? Ahí vas a quedar golpeado, ¿verdad? Entonces era profunda. Y entonces teníamos que tirarnos, quizás nadar como de aquí a la farmacia, a la esquina, ¿verdad? Entonces se tira aquel, ya teníamos 2 años de no ser parte de la escuela de natación. Entonces viene aquel y se tira, ahí sale, ahí comenzamos a nadar, ¿verdad? Pero como teníamos 2 años, yo no sé si alguna vez has practicado algún deporte y después de valiente te metes a querer jugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Si juegas fútbol o jugaste fútbol y te metes a los 15 minutos, dices, ay, ¿verdad? Entonces, el mismo cuadro, empezamos a nadar. Quizás había nadado como de aquí a la calle, cuando ya, ¿verdad? Si ahora soy seco, te puedes imaginar, hace 18 años era una pajilla, ¿verdad? Entonces ya mis brazos no aguantaban, ¿verdad? Ya no aguantaba a media piscina. Cuando yo quise parar, empecé a hundirme. Yo dije, ¿y dónde está el fondo de esta cosa? Y empecé a hundirme, ¿verdad? Pero ya no tenía fuerza para regresar. Yo dije, vaya, aquí quedé, hoy sí. Hoy sí, o sea, no sé, por eso te pregunto, no sé si alguna vez has vivido un cuadro de eso, pero es difícil, es duro. Es decir, ¿y ahora qué hago, verdad? Y llegar al fondo y sentir aquellas piscinas que son abastecidas por ríos ahí en los turicentros. Y tú recuerdas, agua helada y abajo no es piso, sino que como arena, piedrita, ¿verdad? Y tratar de agarrar impulso y cuando llegar y ver que todavía me faltaba, ¿qué? 50 metros, no sé de dónde saqué fuerza, ¿verdad? No conocía al Señor en ese tiempo. Pero te digo, fue un momento de angustia, de angustia. Logré llegar a la orilla. Yo muy bien lo recuerdo, logré llegar a la orilla. Pero fue un momento bien difícil. Yo dije, bueno, se llamaba, ¿verdad? Aquí quedó. Mira, es complicado. Yo me puedo imaginar en este momento a Jonás, ¿verdad? Tirarte en el mar. Que en el mar, ¿para dónde agarras? Voy a agarrar para el norte, ¿verdad? Voy a agarrar para el sur, para cualquier lado estás perdido, en cualquier lugar que te quieras ir. Entonces mira cómo dice Jonás. Entonces oró Jonás en el versículo 1 a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Mira, aquí vemos un par de veces a este hombre orando en medio de toda la angustia que está viviendo. Orando, yo creo que el mejor recurso que tú y yo podemos poner en práctica cuando estamos en la dificultad, en la tempestad, es buscar a nuestro Dios. Es buscar a nuestro Dios. Por eso, ¿a quién acudes? Mira, a mí me llama la atención algo aquí impactante de Jonás, porque él dice, entonces oró Jonás desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Y mira cómo dice la segunda parte del versículo 2, y él me oyó. Y él me oyó. ¿Sabes? Yo quiero recordarte, yo sé que tú lo sabes, tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que nos escucha. A veces decimos, ¿y cuántos creyentes habrá alrededor del mundo? Millones.
Sí, pero Dios te escucha. Dios escucha y conoce tus necesidades. Mira cómo en Segunda de Crónicas narra un pasaje siempre de estos mismos amigos del pueblo de Israel. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Te conté la semana pasada quiénes eran los asirios, ¿verdad? Un pueblo destructor. Dice, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios. ¿Cuál fue la característica? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Sabes? Dios siempre está presto para escucharte cuando con un corazón humillado le buscas, cuando con un corazón arrepentido le buscas a Él. Mira el versículo 13, dice, y habiendo orado a Él, a Dios, dice, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mira qué tremendo, porque dice, fue atendido, habiendo orado a Él, fue atendido. No necesitas hacer una cita para que Dios te atienda. Dios no es hombre para que mienta, dice, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Dios quiere ayudarte si tú le buscas en oración. Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Y qué dicen? ¿Qué vamos a hacer en la angustia? Me buscarán, me buscarán. ¿Afligido? ¿Alguna vez has estado afligido? Te acabo de contar esta historia que no sé si estaba afligido, abatido o qué era, si es lo mismo, si son sinónimos, pero ¿alguna vez has estado afligido? ¿Alguna vez? Yo creo que más de alguna vez quizás, ¿verdad? Y aquí podríamos contar muchos testimonios de lo que, de si alguna vez hemos estado afligidos, ¿verdad? Y te quería contar una, pero ya no te la cuento por el tiempo, pero ¿se las cuento? Ok, se las voy a contar. Hace unos días salimos con un hermano, ¿verdad? Salimos a quizás como eso de las 3:30 a tomar un café, a platicar, y ya de regreso, ¿verdad? Yo veía que venía bastante callado el hermano, ¿verdad? Y entonces me dice el hermano, ya yo lo veía que venía sudando, yo lo veía que venía callado, me venía poniendo pálido. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué el hermano? ¿Qué le pasa, verdad? Hermano, ¿qué le pasa? Voy afligido, me dijo. Voy afligido. ¿Y qué le pasa? Le dijo yo. Es que algo de lo que comimos me hizo daño, ¿verdad? Dije yo, entonces no sé si yo me afligí más que él, pero veníamos en el carro que usa para trabajar mi esposa. Entonces dije yo, no, aquí no, ¿verdad? Entonces yo pero digo, no sé a quién de los dos se afligió más, pero digo, entonces me puse en modo rápido y furioso, o quizás en modo rápido, ¿verdad? Porque si hubiera pasado otra cosa hubiera estado furioso, pero el tráfico, y tenía el mismo pensamiento que dice mi esposa, ¿y por qué siempre buscas las rutas más congestionadas, verdad? Hermano, acelere, hermano, apúrese, ¿verdad? Pero yo digo, qué barbaridad. Yo dije, pasamos a algún lugar, nos metemos aquí. No, hermano, no. Yo, ¿verdad? No sé si el hermano que quería, pues, buscar el baño, no sé si quería vomitar, no me decía nada. Entonces, digo, qué tremendo. Pero ¿alguna vez has estado afligido? Yo digo, a veces el ejemplo puede ser burdo, puede ser, pero mira, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, ¿qué nosotros hacemos? Dice en Santiago 5:13, si alguno de nosotros o alguno de vosotros está afligido, haga oración. Quizás, como te digo, quizás el ejemplo puede ser tonto, ¿verdad? De decir, qué barbaridad, pero quizás algunas veces hemos estado afligidos porque no tenemos para la cuota escolar. Quizás alguna vez hemos estado preocupados porque el presupuesto vamos a quedar en rojo, ¿verdad? Y apenas es 18, 20 a hoy, faltan 11 días para que finalice el mes. Pero dice, mira, el recurso al que debemos de acudir, dice que debe de ser siempre la oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13 nos da la solución. Mira, el mejor ejemplo, hablando de cómo Jonás puso en práctica la oración, es Jesús.
Jesús, recuerdas, en Lucas 22:41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Por qué no nosotros podemos desarrollar esta disciplina de la oración? Mira que es tremendo cómo Jonás en este momento nos deja un claro ejemplo de que Dios le escucha, de que Dios está en conexión con nosotros. Mira, yo recuerdo hace un par de años, ¿verdad? Tú ves estos dos cheques que están ahí en pantalla, son bastante similares, ¿verdad? Son bastante similares. Yo recuerdo, casi siempre yo he ido al banco este otro de América Central, ¿verdad? Para hacer algunos trámites. Pero ese día no me fijé en el cheque que me dieron, ¿verdad? Y tú conoces cómo trabajan, cómo funcionan los bancos ahora, ¿verdad? Uno llega al banco y ¿a qué viene? A cambiar un cheque, ¿verdad? Okay, número 500, ¿verdad? Y cuando baje la pantalla van por el número 5, ¿verdad? Falta. Entonces, bueno, dije yo, ¿verdad? Me quedo acá, pero de todos modos voy a pagar este recibo, voy a aprovechar, voy a esperar, ¿verdad? Entonces me quedé ahí un rato. Cuando paso a la caja, menos mal que para pagar los recibos llevaba efectivo y el cheque iba a ayudarme para pagar otras cosas. Cuando paso, me doy cuenta que el cheque no era del banco. No sé si alguna vez te ha pasado, pero eso es, qué barbaridad. Y qué, porque no me pude fijar, pero que eran similares, casi los mismos colores, casi el mismo logo, la cosa, ¿verdad? Y yo digo, qué tremendo cuando acudimos al lugar incorrecto. Por más que sea un cheque, por más que diga páguese al portador, por más que diga aquí $100, por más que diga sí tiene fondos, por más que sea certificado, por más que sea no negociable, ¿qué me iban a decir en el banco? No se lo podemos pagar, usted está en el lugar equivocado. Y entonces nos sentimos, allá vaya a la vuelta, ya hasta el otro banco, ¿verdad? A hacer otra cola de 2, 3 horas. Mira, sabes que es bien tremendo, porque muchas veces nosotros acudimos al lugar equivocado. Acudimos al lugar incorrecto. Hace unas semanas, y tú puedes buscarlo en el canal en YouTube, ya está arriba el mensaje que predicó David del Salmo 119, el último de allí por versículo 50. Buenísimo. ¿A dónde acudimos en la angustia? ¿A dónde acudimos en la crisis? ¿A dónde acudimos en la necesidad? Mira, es tremendo porque el Salmo 119, este mismo, hablando de dónde nosotros debemos de acudir, dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Sabes qué? Si tú tienes tiempo, y yo no lo voy a hacer ahorita por eso mismo, porque no tengo el suficiente tiempo para que veas que la oración que Jonás desarrolla en este capítulo 2, casi todos son salmos que se habían escrito con anterioridad. Jonás ahora estaba siendo testigo de lo que la palabra de Dios dice. Jonás sabía que lo que la palabra de Dios decía en los salmos ahora se estaba cumpliendo. Jonás lo estaba viviendo en carne propia. Jonás estaba diciendo: sí, que en medio de la angustia debemos de acudir a ti, Señor. No hay otro lugar donde podamos estar, no hay otro lugar donde podamos ir. Entonces, qué tremendo, porque dice: espero en tu palabra. Ese debe de ser el recurso, la oración buscando la palabra. ¿Qué horas? Yo te pregunto, ¿qué horas? Hace unos meses, ¿recuerdas? Hablamos de la oración, o hace unos años cuando estudiábamos el Sermón del Monte. ¿Qué horas? ¿Sí o no que a veces nos pasa que comenzamos orando y después de 2, 3 minutos se nos acaba el CD, ¿verdad? Se nos acaba ya y comenzamos a repetir lo mismo, o después nos empezamos a dormir, o nos empezamos a acordar de cosas inconclusas que hemos dejado por ahí. Entonces recuerdo que nos enseñaban: ora la Biblia, ora la Biblia. Mira, Jonás en este momento estaba exactamente en el lugar correcto, pensando en que la Biblia era el recurso al que tenía que acudir. Dice: es tu oración, y aquí vengo con una aplicación para ti, es tu oración preventiva o lamentativa. ¿Es tu oración preventiva o lamentativa? Yo te invito a que practiquemos un tipo de oración preventiva, que no esperemos estar en la crisis para acudir a Dios. Dios nos escucha, Dios está cerca, Dios está presto para atendernos. No tenemos que hacer una cita con Él. Tu oración debe de ser algo siempre preventivo, de adoración y de agradecimiento a Dios. Mira, consideremos otro elemento. Al ser confrontados por la crisis y al estar viendo este cuadro de Jonás, cuando somos metidos en el problema, cuando estamos ahí en medio de la crisis, se manifiesta a quién tú acudes. Pero uno más, también se manifiesta el propósito de Dios para ti. Se manifiesta el propósito de Dios para ti. Mira cómo dice la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo número 7. Dice:
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mira qué tremendo, porque ahora aquí estamos viendo a un Jonás que estaba llegando a uno de los lugares que estaba preparado solo para aquellos que ya no están en vida. El Seol. El Seol. El Seol era aquel lugar que en el Antiguo Testamento todas las personas que morían iban a este lugar. Estaba en las profundidades de la tierra. Este lugar tenía dos secciones, ¿verdad? Una sección que se llamaba el seno de Abraham. Había una gran cima, o sea, un gran precipicio, un gran abismo, y al otro lado estaba el Seol, el lugar donde había mucho tormento. Dice que desde el seno del Seol clamé y me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y empieza a decir Jonás, y yo aquí por lo que dice el versículo número 4, nosotros podemos claramente ver que Jonás fue al Seol y llegó hasta ese lugar y pudo ser testigo del tormento que allí hay. Mira, aquí en este pasaje es algo de lo que te digo que sucede en Jonás, ¿verdad? Que lo tragó un pez, que quizás algunos podemos decir, no sé, ¿verdad? Ok, ya te mostré ahí cuáles podrían haber sido los peces que lo tragaron. Y ahora dice, y Jonás descendió al Seol, desde el seno del Seol clamé. Y entonces si fue hasta el Seol, ¿cómo pudo regresar? Ok, Dios tenía preparado un plan. Dios lo que estaba haciendo es dejándonos un cuadro de lo que iba a pasar. Por eso nosotros ahora tenemos claramente, o podemos comprender claramente de qué se trata ese lugar de tormento, porque Dios permitió que Jonás pudiera regresar de ahí. No te garantizo que nosotros vayamos a regresar, ¿verdad? O sea, nadie puede hacer eso. Es una excepción aquí en el libro. O sea, Jonás fue hasta este lugar y entonces dice que Jonás, estando ahí, empezó a decir todo lo que veía. Dice, me rodeó la corriente, todas tus ondas, en el versículo 3, y tus olas pasaron sobre mí. Desechado soy delante de tus ojos, dice el versículo 4. Versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, dice, el alga se enredó sobre mi cabeza. Mira, es un cuadro tremendo de lo que allí está pasando, porque el Seol es más que la sepultura. Algunos dicen, no, el Seol solo es allí, ¿verdad? La tumba, el sepulcro, el lugar donde te depositan, y ahí, ese es el Seol. No, si nosotros estudiamos algunos pasajes de la Biblia, nos demuestran que el Seol es más que eso. Dice en Amós 9:2, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. El Seol es un lugar que está ahí, que no solo es la tumba, está más adentro, y están todos aquellos que han muerto y que no conocen al Señor. Hoy en día están todos aquellos que no conocieron, no han recibido a Jesús. Mira, en el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, porque es un lugar que está destinado para aquellos que no conocen y no quieren nada con Dios. Dice, todas las gentes que se olvidan de Dios. Eso es el Seol, eso es el Seol. Dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Una vez más, un pasaje más que nos describe que ese lugar tiene una sección en la cual hay tormento. Hay una sección en la cual, como dice acá Jonás, en el versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mira, quizás en este momento, al estar ahí en el lugar de tormento, va a ser doloroso el saber que muchos tuvieron la oportunidad de conocer de Dios, de conocer de Jesús, y no lo hicieron en vida. Y muchos van a estar en esta sección alejados por la eternidad de Dios.
Mira, Jonás tuvo la oportunidad de ver en esa crisis espiritual, de ver un cuadro de lo que es el infierno. Si cada uno de nosotros hoy en día tuviéramos la oportunidad de ver qué es lo que pasa ahí, yo te digo que la forma de pensar de muchos cambiaría. La forma de hacer la tarea que nos corresponde, de evangelizar a otros, cambiaría radicalmente. Mira, este fue en el Antiguo Testamento un lugar temporal para los santos, ¿verdad? Como te dije, antes de que Jesús viniera, las personas iban a uno de estos dos lugares, al seno de Abraham o al Seol. Dice en el Salmo 16:10, porque no dejarás, dice David, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este mismo pasaje en Hechos 2:27, hablando del Seol, lo traducen al griego como el Hades. Si tú has escuchado la frase Hades, es el mismo lugar. Es el mismo lugar, solo que en el Nuevo Testamento, cuando ya se refiere al Hades, ya no hay la sección que se llamaba seno de Abraham, porque ese lugar Jesús la tomó y la llevó al cielo. Mira, es un lugar de tormento. El Seol es un lugar de tormento. Dice Isaías 14:11, descendió al Seol tu soberbia, hablando de lucero, y el sonido de tus arpas. Mira cómo dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Hablando del Hades en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús en aquel pasaje de Lucas, ¿recuerdas? Del rico y Lázaro, dice, y en el Hades alzó sus ojos, hablando de ese mismo lugar, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ese lugar, el Seol, no está preparado para que los hijos de Dios vayan. Ese lugar es un lugar de tormento que está preparado para aquellas personas que rechacen a Jesús mientras están en vida. Nosotros vamos a tener acá, y espero que tú estés involucrado dentro de un par de semanas, la casa del juicio. Tenemos una escena en la que representamos el infierno. Y la gente cuando va en su recorrido y sale al final, ¿verdad? Uno le dice, ¿qué escena te impactó más? Muchos dicen, ese lugar de tormento, el infierno, ese lugar es espantoso. Pero sabes, que la representación que hacemos es apenas una micra, una caricatura de lo que realmente va a pasar allá, ¿verdad? Cuando la gente pasa y ve al cielo, la gente dice, wow, ¿verdad? Qué cambio más radical lo que pasa acá. Y dice, qué bonito el cielo. ¿Sabes? Nosotros somos las herramientas para advertirles hoy a la gente que no vaya a este lugar. Tú y yo somos los portavoces, como te lo dije la semana pasada. Tú y yo somos los portavoces de advertirle a la gente que hay un lugar de tormento en el cual vamos a vivir por la eternidad, o vamos a vivir en el cielo al lado de Dios por la eternidad. Mira, Efesios 4:8. Te pido que me acompañes ahí a Efesios 4:8. Este pasaje es el que describe cómo ahora este lugar se ha hecho un poco más grande. Se ha hecho un poco más grande porque Jesús se llevó la sección que se llamaba el seno de Abraham. Dice Efesios 4, versículos del 8 al 10. Lo voy a leer, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al Seol. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira qué tremendo, porque dice el versículo número 8, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad. Todos aquellos que estaban esperando la venida del Mesías, aquellos que habían muerto esperando que Jesús viniera, estaban allí en el Seol, y Jesús tuvo que descender, Jesús tuvo que hacerse presente, y Jesús decir, aquí estoy. Ya ven, era cierto, iba a venir, y como las profecías lo decían, como el Antiguo Testamento lo decía, se llevó el seno de Abraham con él, y dice que entonces el Seol se ensanchó. Ahí está, es un lugar de tormento. Pero tú y yo somos los portavoces para advertirle al mundo de que no vayan a ese lugar. Yo creo que por eso tenemos ese capítulo 2 de Jonás, porque Dios quiere dejarnos claro
que es un lugar indeseable, que es un lugar donde ninguno de nuestros amigos, donde ninguno de nuestros seres queridos, donde ninguno de los que tenemos nosotros oportunidad de predicarles la palabra de Dios, recomendarles que vayan. Mira, yo aquí quiero contarte una historia. Y esta historia es de este hombre que se llama Brian Welch. Si tú creciste en los años 90 siendo un joven, lo has de conocer, ¿verdad? Él era el guitarrista de una banda de rock que se llama Korn. Este hombre era un metalero ícono en los años 90. Era un hombre que estaba en los top de las listas en ese momento, en los años 90, pero su vida era una nada, ¿verdad? Era un pobre infeliz, era un hombre que se drogaba, era un hombre que no sentía satisfacción de la vida por nada, por nada. Dice que un día, en esos momentos de depresión en los que ya él no hallaba qué hacer porque tenía mucho éxito, pero nada de eso lo llenaba. Tenía mucha plata, pero nada de eso le hacía sentirse pleno y completo. Dice que Brian Welch un día decidió ir en busca del Dios que alguien le predicó en la calle. Y dice que se metió a una iglesia y él estaba temeroso de querer llegar a un lugar donde la gente levantara las manos, donde la gente adorara, donde la gente cantara a un Dios que no ven. Y él decía, tenía esa lucha continua de que ¿cómo hago? Yo no quiero estar ahí, esta gente adorando a algo que no ven, no puedo. Pero dice que rompió esa barrera que lo detenía y se metió en una iglesia y estuvo por 3 horas dentro de la iglesia. Dice que en ese momento llegó uno de los pastores de la iglesia y le empezó a predicar del evangelio, ¿verdad? Él estaba todavía un poco renuente, pero dijo, yo quiero buscar de este Dios. Y al final dice que después de la plática con esta persona dijo, me regreso a mi casa y déjeme hablar con ese Dios. Si es verdad que existe, yo quiero hablar con él. Y dice que Brian Welch se fue para su casa, se metía de continuo todos los días al armario. Dice que ahí dentro del closet estaba y pasaba orando, hablando con Dios, orando, hablando con Dios. Dice que a veces se encerraba casi todo el día para hablar con Dios. Dice que un día de esos regresó a la iglesia y el predicador empezó a enseñar y dice que cada palabra que este hombre decía era como que Dios le estaba hablando a él. Él decía, ¿y él cómo sabe? ¿Y él cómo conoce? ¿Y él cómo? Y entonces dice que Brian Welch dijo, a partir de hoy yo decido creer en ese Dios. Y dice que a partir de ese momento, ese hombre por el cual nadie daba nada, un hombre que si tú le ves el aspecto, ¿verdad? Y dices, no hombre, ese hombre, qué feo, ¿verdad? ¿Cómo se ve su aspecto, ¿verdad? O sea, dice que a partir de ese momento decidió entregarse a las manos de Dios. Y dice, agradezco a ese pastor que me vio acá en la última banca de la iglesia y se acercó para hablarme. Agradezco que ese hombre me predicó y me enseñó de que yo estaba condenado a ir por la eternidad a un lugar de castigo. Desde ese momento ese hombre dice que ahora vive y aprovecha cada oportunidad que tiene para poder predicar el evangelio. ¿Sabes? A veces Dios nos mete en situaciones de crisis, Dios nos mete en algunas complicaciones para que nosotros podamos entender que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y yo, hermano, quiero recordarte esta noche, Dios quiere que tú le adviertas a los demás que están a tu alrededor que no vayan a ese lugar de tormento. Jonás fue a ese lugar. Jonás fue a ese lugar. ¿Te recuerdas que la semana pasada estudiamos ese pasaje de 2 de Pedro 3:9? ¿Cuál es el propósito general de Dios en medio de todo esto? El Señor no retarda su promesa, dice 2 de Pedro 3:9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para eso Dios quiere usarte a ti. Yo te pregunto ahora, al estudiar el libro de Jonás, dimensionas, comprendes qué es la eternidad. Es el lugar donde vamos a vivir por los siglos, de los siglos, de los siglos y de los siglos y de los siglos. ¿Quieres que ese lugar sea el Seol o quieres que ese lugar
sea el paraíso. ¿Dónde van a vivir tu familia? ¿Dónde van a vivir tus amigos? ¿Dónde van a vivir tus vecinos? La eternidad. ¿Comprendes qué es la eternidad? Yo espero que lo puedas hacer. Cambia tu enfoque con respecto este pasaje, cambia tu enfoque con respecto a los que no conocen de Cristo. Yo quiero invitarte a que tú cambies el panorama de cómo ves a los que están en la calle. La semana pasada te hablaba de los prejuicios de Jonás. Y Jonás decía, quizás los asirios, no hombre, los asirios y esos hombres son malvados, hay que los destruya el Señor, ¿verdad? Pero Dios le estaba diciendo, no, yo también a ellos les voy a mostrar mi misericordia. Yo también a ellos quiero alcanzarlos. Es igual el día de hoy. Hay muchos quizás que andan ahí por la calle que tú dices, yo para qué le voy a hablar, ¿verdad? Y yo para qué le voy a predicar. No, Dios quiere usarte a ti para que tú lleves el mensaje. Dios quiere utilizarte. Mire, quiero finalizar esta noche con un punto más. Considera 3 elementos cuando somos confrontados por la crisis que se manifiesta en nosotros. Cambios prácticos. Cambios prácticos. Mira, leamos los versículos del 8 en adelante. Dice, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mira lo que está diciendo ahí ahora Jonás. La semana pasada yo te expliqué este versículo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Porque Jonás estaba decidido a no obedecer al Señor, porque recuerdas allá en Segundo de Reyes, cuando Jeroboam II era el rey en Israel, él había profetizado de que Israel iba a recuperar las tierras y él quería ser reconocido como un profeta que profetizaba lo bueno, ¿verdad? Pero la salvación para aquellos que en su pensamiento no se la merecían, decía Jonás, no, ¿cómo va a ser esto? Mira, nuestro gran obstáculo es la vanidad. Yo ahora me tomé el tiempo para traerte el concepto de vanidad. Y mira qué es la vanidad. Dice que la vanidad es arrogancia. Es el envanecimiento y deseo de ser admirado por el alto concepto de los propios méritos. Y es que Jonás estaba diciendo, no, yo quiero ser reconocido como el mejor profeta de Israel, ¿verdad? Aquel que profetizó que Israel iba a salir victorioso. ¿Quién fue? Jonás. Aquel que profetizó, aquel que profetizó que los asirios iban a ser salvos, ¿quién fue? Jonás. Eso no lo quería Jonás, porque él quería ser reconocido por sus propios méritos. Por eso ahora Jonás en el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, ¿qué dice? Su misericordia abandonan. La misericordia de Dios Jonás la había echado a un lado, porque dijo, lo que yo quiero es yo quiero protagonismo. Y en un momento se olvidó de lo que Dios quiere y se olvidó que nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Se le olvidó completamente. Mira, Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jonás, al final en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ahora sí, ¿verdad? Jonás dijo, Señor, he orado con fe, Señor, yo sé que voy a ver tu santo templo, aún voy a ver tu santo templo. Jonás sabía que Dios lo podía sacar de donde estaba. Y Dios lo resucitó, Dios lo sacó de ahí. Mira, cuando hablamos de ser obediente sacrificialmente, dice en 2 Samuel 24:24, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, hablando de una negociación de un terreno que querían comprar, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto, que no me cuesten nada. Entonces David dice, compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Obediencia sacrificial. Yo hermano, esta noche solo quiero recordarte, es indudable que Dios puede. Dios puede. Mira cómo lo dice Jonás al final. Dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, voy a adorar, pagaré lo que prometí. La salvación
es de Jehová. Qué tremenda frase esta que menciona Jonás aquí al final, ¿verdad? La salvación es de Jehová. Al final Jonás comprendía y sabía que todo esto se lo hubiera ahorrado si él, cuando Dios lo mandó a Nínive, hubiera hecho caso. Pero ahora Jonás podía comprender claramente lo que dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y él sabía que la salvación le pertenecía y venía de Dios. Y este es el testimonio, dice Primera de Juan 5:11 y 12, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación es de Jehová. Quiero contarte esta historia. Te presento aquí, si no lo conoces, a este hombre. Este hombre se llama Rodrigo Duterte. Quizás si tú ves noticias lo has de conocer. Este hombre es el presidente de las Filipinas. Pero es un hombre maleducado, un hombre malcriado, un hombre soberbio, un hombre intolerante. Esto es, pero lo quieren mucho los filipinos. Yo te invito a que busques noticias sobre él. O sea, todas son cosas tremendas las que habla este hombre. Bueno, este hombre ha insultado al Papa, ha insultado en público a Obama, ha insultado a la reina de Inglaterra. Este hombre ha hecho barbaridad y media, ¿verdad? Este hombre y hace señas y dice también en sus discursos, las malas palabras es lo que abunda ahí en medio de todo esto. Yo busqué una noticia de este diario que se llama clarín.com. Dice esta noticia del 28 de octubre del 2016, es bastante reciente, y dice: Dios habla con el presidente filipino y le pide que no diga más palabrotas. Dice: Rodrigo Duterte asegura que estaba mirando al cielo cuando regresaba de un viaje a Japón, cuando una voz le dijo: si no paras, derribo este avión. ¿Y sabes qué hizo Rodrigo Duterte? Después de esa fecha, en público no ha dicho ninguna mala palabra. En público ya no dijo más nada. Mira, a mí me sorprende cómo alguien que no conoce de Dios, porque este hombre no conoce de Dios y dice que Dios le habló, pero ¿sabes qué? Ha hecho un cambio. Este hombre, siendo alguien que no conoce del Señor, ha entendido claramente el mensaje que Dios le ha mandado, porque dice: bueno, sí, se cae el avión, y tú sabes, ¿verdad? Si se cae un avión, más si viene de Japón y viene volando bien alto, no queda nadie vivo. Y le tiene amor a la vida quizás, porque dijo: no, yo aquí hago los cambios necesarios. Hago los cambios necesarios. Ahora, ¿cómo no nosotros debemos de hacer los ajustes necesarios en nuestra vida? Si este hombre, que es un inconverso, lo ha logrado hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Mira, es indudable que Dios puede. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estamos esperando para actuar en el poder de la resurrección? Dice el versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás fue resucitado ahí. Había muerto, había ido al Seol, pero Dios tenía un plan. Jonás lo había entendido muy claramente. Yo te digo, ¿crees tú esto? Si tú crees, mira lo que dice Salmo 18:2: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios tiene un plan. Dios quiere utilizarte en el poder de la resurrección. Cuando estemos en medio de la crisis, recuerda, ¿verdad? Se va a evidenciar o se va a manifestar a quién tú acudes, el propósito que Dios tiene para ti, pero también si tú estás dispuesto a hacer los cambios necesarios en la vida. Así que yo quiero animarte, hermano, a que tú aproveches esta oportunidad y que puedas ver el panorama con respecto a la eternidad, que tú y yo somos las herramientas que Dios quiere utilizar, que la tarea de predicar acá en nuestro Nínive es nuestra, que la orden y la responsabilidad es tuya y mía,
que no solo nos limitemos a las estructuras grandes de la iglesia, de una campaña de casa del juicio. No, yo te invito a que practiques y compartas tu fe ahí en tu trabajo, ahí en tu vecindario, ahí en tu escuela, ahí en la parada de buses, donde aprovecha, porque la gente que no conoce de Dios se está yendo al infierno, y tú y yo somos los salvavidas que Dios ha dejado para que los conectemos con Dios. Así que adelante, hermano, te pido que inclines tu rostro y que vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta noche. Gracias por dejarnos este pasaje, Señor, del libro de Jonás en claro para con nosotros, para que podamos entender, Señor, que este es un cuadro de tu muerte y de tu resurrección, sabiendo, Señor, que es la victoria que ahora hace una diferencia en medio de nosotros. Sabiendo que tú ya venciste la muerte, Señor, sabemos de que vamos a estar contigo por la eternidad. Pero junto con esto, Señor, a que podamos entender también que hay muchos que no te conocen y muchos que no van a estar contigo. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.